Muy buenos días. El día de hoy vamos a realizar un análisis de la arquitectura gótica. Pero, ¿qué es el arte gótico? Bueno, en este caso es un estilo que se va a desarrollar en Europa Occidental desde mediados del siglo XII. En este caso vamos a ver que va a abarcar hasta el siglo XV en Italia, donde se estaba desarrollando en ese momento el Renacimiento. En el siglo XVI encontramos que en el resto de Europa va a tardar o va a perdurar muy poco este tipo de arquitectura. Se trata de un amplio periodo artístico que va a surgir en el norte de Francia y se va a expandir por todo el occidente. Según los países y las regiones, se va a desarrollar en momentos cronológicos diversos, ofreciendo en sí un amplio desarrollo de diferencias profundas. Algo que tenemos que explicar para todos aquellos conocedores y amantes de las bellas artes es ver de qué manera o cuál es el contexto histórico en el que surgen estos movimientos artísticos. En este caso, el arte gótico, propiamente dicho, tiene una coincidencia en el tiempo con la plenitud y la crisis de la Edad Media. Se suele indicar que frente al arte románico, el gótico va a establecerse con el desarrollo de la sociedad medieval, donde se van a producir grandes avances dentro de la economía, se va a empezar a estructurar la sociedad y va a existir un desarrollo demográfico. Como resultado de todos estos movimientos, es bien dicho que en este momento va a aparecer lo que vamos a conocer como la burguesía. Aparecen universidades y se da el florecimiento de las órdenes mendicantes, en este caso los franciscanos y dominicos. Ante esta situación vamos a ver, como ya dijimos en un principio, existe ya la crisis de la Edad Media y para el siglo XIV, que marca el fin de esta, vamos a ver de qué manera se va a desarrollar. ¿Por qué marcamos este periodo como la crisis de la Edad Media o el fin ya? Bueno, esta es debido a revueltas populares y la herejía, la peste negra, la guerra de los 100 años, y va a desencadenar esta transición del feudalismo al capitalismo. En este sentido, vamos a ver de qué manera va a emerger, ahora sí, lo que vamos a conocer como el arte o la arquitectura gótica. ¿Cuáles van a ser los postulados que vamos a encontrar dentro de la arquitectura gótica? Bueno, en este caso encontramos que se elevan catedrales llenas de luz, se van a independizar a las otras artes plásticas. En este caso vamos a encontrar ya una separación de la arquitectura, de la pintura y de la escultura. Y vamos a encontrar que estas dos últimas van a quedar subordinadas al soporte arquitectónico. No obstante, hay también elementos de continuidad. ¿Cuáles serían estos? Bueno, el predominio de la inspiración religiosa en el arte sigue siendo indiscutible. La figura del monasterio como una institución apenas varía, excepto en detalles formales y de adaptación a nuevos requerimientos. Se sigue utilizando la misma planta de las iglesias. Siguen siendo predominantes la cruz latina con cabecera en ábside orientada al este, aunque se complique o varíe. Vamos a encontrar plantas basilicales, colocaciones de transeptos
en el centro y algunas complicaciones de naves, capillas y girolas. Y vamos a ver que el principal elemento de continuidad es la concepción intemporal de la obra, en la que van a intervenir varias generaciones. A nivel arquitectónico, el estilo gótico nació en torno al año 1140 en Francia, siendo considerado como el primer monumento de este movimiento la Basílica de la Abadía Real del Señor Saint-Denis, edificado por el abad Suger. Este arte se ha definido durante mucho tiempo de manera bastante superficial, exclusivamente por la utilización de sus elementos. ¿Cuáles son? El arco apuntado, la bóveda de crucería, los contrafuertes, los arbotantes, el predominio de los vanos sobre los muros y sus relaciones entre ellos. La utilización de un elemento no puede definir un estilo de forma global. Eso lo entendemos muy bien. Esto se trata de una cuestión más bien amplia, de una nueva etapa histórica, de una nueva concepción del arte y en este caso del mundo. Los edificios religiosos se van a caracterizar por la definición de un espacio que quiere acercar a los fieles de una manera vivencial y casi palpable los valores religiosos y simbólicos de la época. Va a aparecer de cierta manera este contacto cercano con Dios. Se va a dejar de lado el humanismo incipiente que liberaba al hombre en ese momento para acercar al hombre a la luz. Vamos a ver que en esta época que estamos trabajando se va a dar la divulgación de corrientes filosóficas neoplatónicas que están tratando de establecer una vinculación entre el concepto de Dios y el ámbito de la luz. Con estas nuevas técnicas constructivas se hicieron virtualmente innecesarios los muros en beneficio de los vanos. El interior de las iglesias se van a llenar de luz y la luz se va a conformar en un nuevo espacio gótico. Será una luz física, no figurada en pinturas y mosaicos. Esta luz va a ser general y difusa, no concentrada en puntos y va a ser dirigida como si de focos se tratase. A la vez es una luz transfigurada y coloreada mediante el juego de las vidrieras y los rosetones que van a tener un papel fundamental dentro de este tipo de arquitectura. Estos elementos, las vidrieras y los rosetones, van a transformar el espacio irreal en algo realmente simbólico. El color va a ser fundamental, debido a que este va a alcanzar una importancia crucial. En este caso podemos ver que el arquitecto gótico va a organizar una estructura que va a permitir, mediante una sabia utilización de técnicas, emplear la luz, pero una luz transfigurada que va a desmaterializar los elementos del edificio, siguiendo clara sensación que eleva precisamente a quien se encuentra dentro de este. Los elementos estructurales básicos de la arquitectura gótica son el arco apuntado u ojival y la bóveda de crucería. En este caso, sus empujes más verticales que los del arco de medio punto va a permitir una mayor distribución de la carga y una altura muy superior, que es lo que buscaba este tipo de arquitectura. La parte principal de estas son transmitidas desde la cubierta directamente a la contrafuerte exterior, en este caso al cuerpo central del edificio mediante los arbotantes. El resultado deja a la mayor parte de los muros sin función sustentante, quedando la mayor parte de aquellos
libres para acoger una extraordinaria superficie de vanos ocupados por amplias vidrieras. En este caso, como ya mencionamos en la diapositiva anterior, va a ser la utilización de rosetones en la fachada que va a permitir la entrada de luz al edificio. A continuación van a observar lo que es parte de la estructura de una catedral gótica. Esta consta de dos naves laterales, contrafuertes, estribo, arbotantes. También vamos a encontrar dentro de la nave principal un claristorio, que van a ser los ventanales más altos que van a permitir la iluminación, un triforio, que son angostas galerías de servicio que van a sustituir a la tribuna románica, y se abre no solo al interior, sino también va a estar al exterior. Se encontrarán también una cubierta, una bóveda de ojival, los pináculos y las gárgolas. A continuación, están observando esta parte o otra visión de lo que va a ser la estructura de una catedral gótica. Uno de los elementos importantes que se van a encontrar dentro de la arquitectura gótica va a ser la bóveda de terceletes o bóveda estrellada. Esta establece que cada uno de los nervios o arcos que tienen que partir de un ángulo de apoyo y convergen en una clave secundaria. Esta es una característica muy particular del gótico final y va a permitir la transición de la bóveda de crucería simple a una estrellada. En ocasiones se le denominaba de terceletes o bóveda estrellada a una propuesta más simple, que solo cuenta con 5 claves, una principal y 4 secundarias. ¿Cuáles van a ser las etapas del estilo gótico? Bueno, en este caso, el estilo gótico, como ya hicimos mención, nació en Francia a principios del siglo XII, en la Basílica de Saint-Denis. Esta viene de una evolución de las técnicas de la escuela románica regional. De manera posterior, este estilo sufrió una transición que se va a alargar hasta finales del siglo XII y en el que se sigue manteniendo cierta forma románica. Ya para el siglo XIII, el estilo gótico va a alcanzar su plenitud. En este momento, a este estilo se va a llamar gótico clásico. En este momento va a llegar a su perfección en las regiones de Normandía y las islas de Francia. De manera posterior se va a extender al resto de Francia. Durante el siglo XIII se difundió al resto de Europa. En este caso, llegando a impactar el Imperio Germánico, Inglaterra, España e Italia. De manera posterior, ya para el siglo XIV, la arquitectura va a aumentar su esbeltez, tiende a estilizarse, iniciándose así, como ya hicimos mención, una independencia entre la pintura y la escultura. Ya para la mitad del siglo XV comienza el dominio gótico tardío. Ya es una fase más barroca, con una creciente riqueza decorativa. Algunos edificios que se van a plasmar dentro de la arquitectura gótica van a ser edificios religiosos y edificios civiles. En el caso de los edificios religiosos, el edificio donde el gótico va a alcanzar su expresión más plena van a ser las catedrales.
en las que se va a ver reflejada el esfuerzo y la aportación de toda una ciudad. La construcción suele ser colaborativa con las cofradías y gremios de los lugares en donde se van a erigir. En este caso, también vamos a encontrar que va a destacar una arquitectura monasterial, entre las que se van a distinguir la arquitectura cisterciense, con monasterios situados en el campo y que servirán para la propagación del estilo gótico en toda Europa. Esto es en relación a la arquitectura religiosa. Cuando hablamos de la arquitectura civil, va a mostrar un incremento durante la Baja Edad Media. El auge de las actividades comerciales y artesanales van a aperturar nuevas rutas comerciales. En la arquitectura militar se va a desarrollar y perfeccionar la construcción de castillos y murallas. Se van a fortificar con la construcción de puentes y se van a establecer puertas enormes y van a implementar la fortificación. La arquitectura civil va a mostrar una consolidación de forma municipal frente al poder señorial o eclesiástico, con la construcción de ayuntamientos, lonjas comerciales, palacios urbanos, universidades y hospitales. Las plantas arquitectónicas que se van a encontrar dentro del gótico van a ser de dos tipos. La tradicional románica de cruz latina con quirolas o sin ellas, pero con los brazos poco salientes, y con los ábsides o capillas absidales frecuentemente poligonales. También vamos a encontrar la planta de salón. La planta esta carece de cruceros de brazos salientes, aunque se insinúa la cruz. El templo de salón presenta una disposición basilical y posee como mínimo 3 naves de igual altura y por consiguiente un sistema de iluminación lateral. Los espacios interiores son amplios y desahogados. La planta se va a dividir en tramos rectangulares o cuadrados, determinado por las columnas y arcos transversales, y sobre estos cargan las bóvedas de crucería. Desde mediados del siglo XIII se hace común el abrir capillas en los lados de las iglesias, en la parte donde se encuentra el contrafuerte, para satisfacer la devoción de los gremios o cofradías del pueblo en general. Ya hemos hecho mención que la arquitectura gótica o el arte gótico va a tener origen en Francia y que de manera posterior se va a difundir por Europa. Pero este gótico francés va a tener una evolución por etapas. Por ejemplo, en su primera etapa podemos establecerlo como gótico preclásico, gótico inicial, gótico primitivo o primer gótico. Y este se va a situar en el año 1144 con la construcción de la abadía de Saint-Denis y la catedral de Sens en 1144. Estas dos catedrales van a ser el inicio del gótico y es considerado como el gótico preclásico o el primer gótico. Para el 1190-1240 vamos a encontrar el gótico clásico, también denominado como alto gótico. En este periodo desaparecen los últimos vestigios del estilo románico, los cuales tenía como característica principal el primer gótico. Los templos van a presentar 3 pisos, arcadas, triforios y claristorios.
Un buen ejemplo de este periodo es la Catedral de Chartres, que sirvió de modelo para otras grandes catedrales de esta época. Ya para el 1240, 1350, vamos a encontrar al gótico radiante, llamado así por el diseño de grandes rosetones que van a constituir una de sus principales características. Estas ventanas van a formar parte de la evolución del tamaño de los vanos en general, su tracería y el papel que tuvieron en la articulación de los edificios. La tracería va a cobrar una creciente importancia y pone de manifiesto un cambio de puntos de interés. Y vamos a encontrar en esta parte lo que se va a conocer como la joya del arte gótico. Y después del año 1350 vamos a encontrar el gótico flamirengo. Como ya hemos analizado en la diapositiva anterior lo que va a ser el gótico en Francia, es importante ver de qué manera el gótico se desarrolló en Inglaterra. La arquitectura gótica inglesa va a seguir una evolución independiente del resto del continente. Para finales del siglo XII va a comenzar a sustituir el estilo normando reinante. En este caso, el estilo románico, y se va a prolongar hasta más de un siglo después de que en Florencia se introdujera el estilo renacentista a principios del siglo XVI. Los historiadores del arte han dividido tradicionalmente el gótico inglés en tres periodos. El primero va a ser conocido como gótico primitivo, que va a constituir esta primera fase. Esta va a iniciar con el coro de la Catedral de Canterbury, construida conforme al modelo francés. En el año de 1192 se empieza a construir la Catedral de Lincoln. Los trabajos se prolongarían hasta el siglo XIII. El más puro gótico inglés de esta época lo representa la Catedral de Salisbury, construido en una sola fase, y la Abadía de Westminster. El estilo es más horizontal que el de Francia. Se va a desarrollar un tipo de fachada denominada de pantalla, en la que la fachada va a surgir como una pantalla muy reducida, con puertas de pequeño acceso y numerosas arquerías. Estas van a estar ornamentadas con estatuas que van a cubrir prácticamente toda la superficie, incluidas las torres. Las naves se van a alargar. Ya para finales del siglo XIII va a aparecer el gótico curvilíneo o decorado. Y vamos a ver que este periodo se va a alargar hasta el siglo XIV. Lo más sobresaliente de este tipo de gótico curvilíneo van a ser las ventanas con tracerías y las salas capitulares de forma poligonal. Posteriormente, a partir de la mitad del siglo XIV, va a aparecer el gótico perpendicular, donde va a tener como característica principal las bóvedas de abanico, el uso de molduras verticales en los muros y tracerías, y la generalización del arco llamado Tudor. Las obras más representativas se encuentran en la Universidad de Oxford y Cambridge. Donde podemos estar analizando es que se va a desarrollar también la arquitectura civil, y el gótico va a ser un estilo nacional inglés. El arte gótico en Francia, en Inglaterra,
en estos momentos nos toca analizar lo que va a ser el arte o la arquitectura gótica en Italia. En este caso, en este espacio geográfico, va a llegar de forma tardía y no va a durar mucho. Fueron los cistercenses los que van a introducir este tipo de arquitectura a Italia. Son monjes venidos de Francia, van a fundar la región del Lacio, la abadía de Fossanova, y ahí van a realizar el primer monumento gótico italiano. Este va a partir en tres momentos importantes. En el siglo XIII vamos a encontrar órdenes mendicantes de dominicos y franciscanos que se van a adherir al estilo cistercienses. El edificio gótico italiano más importante de este siglo es la Catedral de Siena. Ya para finales del siglo XIII hay una gran actividad gótica en Italia y se inicia la construcción de los palacios comunales de Siena y el Palazzo Vecchino de Florencia, caracterizado por la construcción de elevadas torres. Para el siglo XIV, la arquitectura gótica italiana va a seguir manteniendo una peculiaridad propia, en las cuales van a destacar la Catedral de Orvieto, muy relacionada con la de Siena. En Florencia va a destacar la iglesia de la Santa Cruz, levantada por la Orden Franciscana, y en el interior de la iglesia de Santa María Novella. También en esta ciudad comienza a construirse la Catedral de Santa María de Fiore, que se finalizaría ya en el nuevo estilo renacentista. Para el siglo XV, los finales del gótico empiezan a confundirse con los inicios del Renacimiento. En este caso, Venecia sigue construyendo numerosos palacios y en este siglo se termina el Palacio Ducal, destacando también otros palacios. La obra magna del gótico italiano es la Catedral de Milán, que destaca por el recargamiento de su decoración, cuya construcción se prolongó hasta el siglo XIX. También vamos a encontrar estilo gótico en Alemania y Austria. Alemania va a recibir el gótico a través de las órdenes cistercienses con algo de retraso. Los primeros arcos de ojiva no se van a construir hasta los primeros años del siglo XIII. El estilo que llega desde Francia está ya bastante formado y convivirá durante algún tiempo con las formas románicas alemanas, que se van a resistir al nuevo estilo. La influencia francesa va a ser muy importante. Los arquitectos franceses del siglo XIII van a viajar por toda Europa central, extendiendo también sus técnicas. La obra más perfecta de la arquitectura gótica alemana va a ser la Catedral de Colonia, la cual se comenzó a construir en el año de 1248, siendo proyectada probablemente por su arquitecto en Francia, que había formado parte de la construcción de la Catedral de Amiens. Durante el siglo XIV, las columnas se hacen extraordinariamente delgadas. Los nervios van a adquirir perfiles muy cortantes. Las bóvedas se van a aplanar y se cubren con combinaciones de nervios en forma de red. En el centro de Europa, el edificio principal es la Catedral de San Esteban, en Viena, terminada durante el siglo XV.